Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de las finanzas de una entidad deportiva. Vamos a ver su salud económica al cierre del primer semestre de 2025. Exacto. Tenemos los estados financieros consolidados y también un análisis muy interesante sobre el aumento de sus ingresos deportivos. Sí, las cuentas son clave aquí. Estamos mirando los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. Y los comparamos con el cierre de 2024 y con el primer semestre del año pasado, de 2024. Y además ese análisis puntual del Q2 2025. Un detalle importante, todo en miles de pesos chilenos, MS. Miles de pesos chilenos, MS, sí. Bueno, nuestra misión hoy es ir más allá de los números, ¿no? Queremos entender qué hay detrás. Claro, ¿qué movió los activos, los pasivos? ¿Cómo se generaron esas utilidades? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre la solidez, la liquidez, la capacidad de pago, el efectivo? Bueno, vamos a desglosar esto. Entremos en materia. Empecemos por la foto general. El balance consolidado. Vemos que los activos totales crecieron un 5.4% en 6 meses. Hasta unos 32.646 millones de pesos chilenos. Pero lo que a mí me llama la atención es el rebalanceo interno. ¿A qué te refieres? Los activos corrientes, los de corto plazo, se dispararon un 56.8%. Son casi $, 4.720 millones más. Impresionante. Pero, al mismo tiempo, los activos no corrientes cayeron un 13.5%, unos $, 3.050 millones menos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es una estrategia o...? Es una excelente observación, porque ese rebalanceo es, de hecho, el titular en la parte de activos. Ajá. Lo fascinante aquí es que este cambio tan marcado se debe a movimientos muy concretos. A ver. El gran salto en los activos corrientes viene primero porque las últimas cuotas por cobrar de una venta importante, la de los derechos de Darío Osorio, Ah, claro. ahora se consideran de corto plazo, vencen pronto. Y segundo, aumentaron las cuentas por cobrar por publicidad. O sea, buena actividad comercial ahí. Exacto, sugiere eso. Entiendo lo de Osorio, mover una cuenta de largo a corto plazo. ¿Y la caída en los no corrientes? ¿Es solo el efecto espejo de eso? En gran parte sí. La cuenta de Osorio, que antes era no corriente, ahora es corriente, eso explica una buena parte. Pero hay otro factor relevante. Se menciona un cálculo por deterioro de activos intangibles. Deterioro. Sí. En un club deportivo, esto usualmente se refiere a los pases de jugadores. Ah, claro. Es reconocer contablemente que el valor de algunos de esos pases, ha disminuido. Quizás por lesiones, bajo rendimiento, no sé. O el tiempo de contrato que queda. Exacto. Así que no solo se movió dinero a cobrar al corto plazo, sino que también se ajustó a la baja el valor de ciertos activos a largo plazo. Claro. Ese deterioro suena como una dosis de realismo contable sobre el valor de la plantilla. Podría ser, sí. Ahora, si miramos la otra cara del balance, los pasivos, la deuda total subió un 3.58%. Unos 777 millones. No es un salto tan dramático como en activos, ¿cierto? Pero de nuevo, la composición cambia. Los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, aumentaron casi un 17%. Es 1.543 millones más. ¿A qué se debe este incremento en las obligaciones, inmediatas? Aquí la explicación principal es distinta. Tiene que ver con ingresos recibidos por adelantado. ¿Ah, sí? El aumento en pasivos corrientes se debe, fundamentalmente, al reconocimiento de ingresos diferidos. ¿Qué es eso exactamente? Es el dinero recibido por la venta de abonos para la temporada 2025, venta que ocurrió entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Ah, o sea, plata que ya entró, pero que todavía no se cuenta como ingreso ganado. Exactamente. Contablemente es una deuda, un pasivo corriente, hasta que el servicio, el acceso a los partidos, se vaya dando durante el año. Interesante. ¿Y qué pasó con la deuda a largo plazo? Los pasivos no corrientes. Porque esos bajaron un 6%. Unos $, 766 millones menos. ¿Y eso? Correcto. Esa disminución en el largo plazo se explica, de forma similar a lo que vimos en activos,
por reclasificaciones hacia el corto plazo. ¿Otra vez reclasificaciones? Sí. Principalmente son las cuotas de un bono emitido por la entidad que ahora vencen dentro de los próximos 12 meses. Ujú. Y también pagos pendientes por compra de pases de otros jugadores que ahora son exigibles en el corto plazo. Básicamente, deudas que antes eran a largo plazo, ahora están, digamos, a la vuelta de la esquina. Justo eso. Entendido. Activos más líquidos, pero también deudas más inmediatas. Para cerrar el balance, el patrimonio. Lo que pertenece a los dueños, sí. La diferencia entre activos y pasivos creció un 9.63%, casi 1.000 millones de pesos. Esto suena bien, ¿no? Reflejo de ganancias. Exactamente. Ese aumento en el patrimonio es la consecuencia directa de los resultados positivos. Las utilidades netas generadas y acumuladas durante este primer semestre de 2025. Cada peso de utilidad que no se reparte, incrementa el valor contable de la entidad. Es una buena señal, muestra que el negocio genera valor. Ahora, traduzcamos estos movimientos del balance a indicadores. La liquidez. Fundamental. La liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, dio un salto muy significativo. Pasó de 0,91 a 1,22. Uf, gran cambio. Y la razón ácida, que es más estricta porque saca inventarios, también mejoró, de 0,89 a 1,19. Pasar de estar por debajo de 1 a estar por encima. Eso suena como un cambio cualitativo importante, ¿verdad? Absolutamente. Pasar de ratios inferiores a 1 a superiores a 1 es cruzar un umbral clave. ¿Por qué? Implica pasar de una situación donde, técnicamente, los activos más líquidos no alcanzaban para cubrir las deudas más inmediatas, Justito. a una donde sí hay un colchón. Ese 1,22 en liquidez corriente significa que por cada peso de deuda a corto plazo, la entidad tiene 1,22 en activos corrientes para responder. Da más respiro. Mucho más respiro y flexibilidad financiera en el día a día. Y si conectamos esto con lo que ya hablamos, Ajá. Esta mejora es la consecuencia directa de ese fuerte aumento en los activos corrientes que comentamos. Lo de Osorio, la publicidad. tiene todo el sentido. Más activos líquidos, mejor foto de liquidez. Pero, ¿qué hay del endeudamiento general? Miramos eso. La razón de endeudamiento total, pasivo total sobre patrimonio, bajó un poquito, de 2.35 a 2.22 veces. O sea, por cada peso de patrimonio, ahora se deben 2.22 pesos en vez de 2.35. Es una mejora relevante. Es una leve mejora, un ligero desapalancamiento. No es un cambio drástico, pero va en la dirección correcta. Reduce la dependencia relativa de la deuda. Pero, Sin embargo, y esto es crucial, la estructura de esa deuda cambió. ¿cómo? Como vimos al analizar los pasivos, la deuda de corto plazo ahora pesa más. Representa el 47% del total de la deuda. ¿Y antes? A fines de 2024 era el 42%. Entonces, aunque la deuda total respecto al patrimonio bajó un poco, la presión por pagar deuda en el corto plazo aumentó. Menos deuda en general, pero más urgente. ¿Eso no es más riesgoso? Podría interpretarse así. Aumenta la presión sobre la gestión de tesorería, del día a día. Claro. La entidad necesita asegurarse de que los flujos de efectivo entrantes sean suficientes y oportunos para cubrir esos vencimientos más cercanos. ¿Tiene sentido con las reclasificaciones que mencionaste? Los bonos, los pases por pagar. Es coherente, sí, pero sin duda exige una gestión financiera más atenta en el corto plazo. La mejora en la liquidez corriente ayuda a mitigar este riesgo, claro, pero el perfil de vencimientos es más exigente ahora. Clarísimo el panorama del balance. Ahora, movámonos al estado de resultados. A ver cómo se generó esa utilidad. Exacto. Comparamos el primer semestre de 2025 con el de 2024. Y aquí, aquí es donde se pone realmente interesante. Los números son llamativos, ¿verdad? Mucho. El resultado operacional, la ganancia del negocio principal antes de intereses e impuestos, creció un 37.83%. Son 1.1186 millones más que en el mismo periodo de 2024. Es un montón. Y la utilidad neta del ejercicio, después de impuestos, aumentó todavía más, un 49.86%. Casi 300 millones adicionales. ¿De dónde viene este impulso tan fuerte? Magia. Jaja, no es magia.
Es una combinación potente de factores en los ingresos. Destacan 3. A ver. Primero, una mayor venta de publicidad. Eso habla bien de la gestión comercial. De acuerdo. Segundo, se concretaron los ingresos por la venta de los derechos del jugador Marcelo Morales. Una operación puntual, pero significativa. Ok. A la participación en la Copa Libertadores. Ahí está. Este torneo internacional no solo da prestigio, sino que genera ingresos importantes. Premios, derechos de TV. Ingresos que no existieron en el primer semestre de 2024 porque no participaron. Exactamente. Esa es la gran diferencia. Claro, la Libertadores marca una diferencia enorme, pero competir a ese nivel también implica gastar más, ¿no? El informe menciona aumentos de costos importantes. Exactamente. No hay almuerzo gratis. La participación en Libertadores y la búsqueda de competitividad en todos los frentes, torneo nacional, Copa Chile, Claro. dispararon los costos. Se mencionan específicamente mayores costos en la organización de partidas, Por ejemplo, sobre todo por exigencias de seguridad al jugar en el Estadio Nacional. Más capacidad, pero también más gastos asociados. Guardias, vallas, esas cosas. entiendo. Además, subieron las remuneraciones del plantel, sueldos de jugadores, cuerpo técnico y la amortización de los pases. La amortización. Es el costo contable del uso de esos activos intangibles, los pases. Formar un plantel para pelear en 3 torneos es una inversión costosa. Tiene lógica. Más ingresos, pero también más gastos para generar esos ingresos. Profundicemos un poco más en esas cifras. Dale. El total de ingresos consolidados creció un espectacular 79% comparado con el primer semestre de 2024. Son $8.56 millones más. Llegaron a $19.422 millones. Podemos desglosar ese salto. ¿Cuánto pesó realmente cada cosa? El desglose es revelador. El campeón indiscutido es la participación en torneos internacionales, la Libertadores. ¿Cuánto aportó? Emedos, 3.775 millones desde cero, porque en 2024 no hubo. Tremendo. ¿Qué sigue? Luego, el bordero, o sea, los ingresos por taquilla, creció un 58%, sumando M2 2.592 millones adicionales. Más partidos por la Libertadores y más gente. ¿Se explica por más partidos jugados? Sí, y probablemente mayor asistencia o precios de entradas más altos, o una combinación. Ok, tercero. En tercer lugar, los ingresos por transferencias de pases. Un aumento porcentual brutal, 1.256%. 1.200. Sí, pero en monto significan M2 478 millones más, principalmente por la venta de Marcelo Morales, que ya mencionamos. Claro, la base era baja. Exacto. Luego la publicidad no se quedó atrás, un sólido crecimiento del 28%, aportando M2 911 millones adicionales. Nada mal. Y hay otros ítems con aumentos porcentuales enormes, pero sobre bases más pequeñas, como ingresos varios, 1.144%, y ventas de productos, 43%, que también suman. Impresionante cómo se combinaron varios motores de crecimiento. Pero como adelantabas, la contracara son los costos. El otro lado de la moneda. El total costo de ventas, que aquí incluye costos de partidos, sueldos, amortizaciones, etc., subió un 96%. Hasta $15.100 millones. Es decir, los costos crecieron más rápido que los ingresos, 96% versus 79%. Eso empieza a matizar la euforia por los ingresos, ¿no? Totalmente. Es el punto crítico a observar. Si los costos suben más rápido que los ingresos de forma sostenida, la rentabilidad, se erosiona. ¿Qué costos subieron más? Analizando el detalle, el bordero, costos directos, subió un 130%. Son $249 millones más. Por la organización de partidos que decías. Claro, en recintos más grandes o con más exigencias. Las remuneraciones subieron un 52%. $880 millones más. Un plantel más caro. Exacto. Y la amortización de pases subió un 100%. 1.994 millones más. También por tener jugadores de mayor valor contable. Y además de esos aumentos en costos operativos, aparece una partida nueva y muy grande en 2025 que no estaba en 2024. El deterioro de pases. Exacto. 2.670 millones. Eso es un impacto directo a resultados que reduce la utilidad. Ya lo mencionamos al hablar de activos. Pero aquí vemos su efecto en la rentabilidad.
Es un reconocimiento contable de que ciertos activos, los pases, valen menos de lo registrado antes. Sale plata por eso. No, es un gasto no monetario. No implica salida de caja inmediata, pero reduce la utilidad del ejercicio de forma significativa. Entiendo. Sumado a los otros aumentos de costos, explica por qué, a pesar del impresionante aumento de ingresos, la mejora en el resultado operacional, 38%, y la utilidad neta, 50%, no fue tan explosiva como el crecimiento de los ingresos, 79%. Los costos absorbieron una parte importante. Eso plantea una pregunta importante, ¿no? Sobre la eficiencia. Exacto. Sobre la eficiencia en la gestión de esos costos incrementales. ¿Se podía gastar menos para obtener resultados similares? Es la pregunta del millón. Queda claro el trade-off. Más ambición deportiva y más ingresos vienen con una mochila de costos considerablemente más pesada. Una mochila pesada, sí. Ahora, veamos cómo todo esto se tradujo en el flujo de efectivo, que al final del día es lo que paga las cuentas. La caja manda. El saldo final de efectivo al 30 de junio de 2025 fue de más 2.323 millones, un 157% más que los 1.905 millones de un año antes. Más del doble. A pesar de los mayores costos, la caja aumentó fuerte. ¿Cómo se explica esto? La clave está en el motor principal, el flujo de efectivo de las actividades de operación. El del negocio mismo. Exacto. Este flujo, que refleja el efectivo generado por el negocio principal, fue positivo y creció un 31%. ¿De cuánto a cuánto? Pasó de 2.548 millones en el primer semestre de 2024 a 2.334 millones en 2025. ¿Y por qué creció tanto? Por los mayores ingresos operativos. Border, TV, publicidad, Libertadores, todo eso se tradujo en más dinero entrando a la caja, superando el aumento de los desembolsos operativos. O sea, la operación del día a día está generando más efectivo que antes. Mucho más. ¿Y qué pasó con las otras actividades? Inversión y financiación. Bueno, este fuerte flujo permitió financiar un aumento en las actividades de inversión. ¿Se invirtió más? Sí, la salida de efectivo por inversión creció un 22%. Pasó de 2.475 millones a 2.3008 millones. ¿Y en qué se usó esa plata? Este dinero se usó principalmente para comprar más derechos federativos y económicos de jugadores, reforzando la plantilla. Ajá, o sea, parte del efectivo extra generado por la operación se reinvirtió en el activo principal del club, los jugadores. Justamente. Los flujos de financiación tuvieron una variación menor. No fueron el factor determinante del cambio en la caja. ¿Algo más? Hubo también un pequeño impacto negativo por diferencias de cambio, este año, a diferencia del año pasado, pero no es lo principal. Entendido. En resumen, la operación generó significativamente más efectivo, este excedente se usó para invertir más en jugadores y aún así sobró lo suficiente para aumentar considerablemente el saldo final de caja. Es como un ciclo virtuoso en este semestre. Podríamos verlo así. Éxito deportivo, Libertadores, lleva a más ingresos, eso a más efectivo operativo, que permite más inversión en plantel y aún así queda más caja. ¿Suena bien? Suena bien, pero, como se menciona en la nota número 27 de los propios estados financieros, existen riesgos operacionales y financieros. No hay que olvidar esa advertencia. Importante detalle. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumir la historia financiera de este primer semestre de 2025. A ver, la síntesis. Diríamos que hubo una mejora operativa notable, impulsada por la participación internacional, ventas de jugadores clave y buena gestión comercial. De acuerdo. Esto se vio reflejado en una liquidez mucho más cómoda y una leve reducción del endeudamiento total. Pero no todo es color de rosa. La estructura de la deuda se volcó más al corto plazo. Cierto. Y los costos operativos y la inversión en jugadores crecieron a un ritmo muy acelerado, incluso más que los ingresos. Ese es el punto clave. A pesar de todo, la generación de caja fue muy robusta. Es una excelente síntesis. El panorama es positivo en la foto semestral, especialmente en resultados y flujo de caja. Pero, siempre hay un pero. Si conectamos esto con el panorama general, surgen preguntas sobre la sostenibilidad. ¿A qué te refieres? La fuerte dependencia de ingresos como la participación en torneos internacionales, que requiere clasificar cada año. Claro, no es seguro.
Y la venta de jugadores, que es irregular por naturaleza, introduce un elemento de volatilidad considerable. Al mismo tiempo, los costos asociados a mantener un plantel competitivo y organizar partidos de alto nivel tienden a ser más rígidos, más estructurales. Los sueldos hay que pagarlos igual. Exacto. ¿Qué pasa si un año no se clasifica a Libertadores o no se concreta una venta importante? Los ingresos caen, pero los costos no bajan tan fácilmente. Se complica el cuadro. Probablemente la nota 27 sobre riesgos aborda estas contingencias. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Vimos cómo fuentes de ingreso volátiles impulsaron una mejora financiera significativa, pero a costa de un aumento importante en costos estructurales y operativos. La pregunta clave es, ¿puede este modelo mantenerse a largo plazo? Buena pregunta. ¿O necesita la entidad desarrollar urgentemente fuentes de ingreso más estables y predecibles? ¿O encontrar eficiencias operativas drásticas para que esta mejora no sea solo flor de un semestre? Sin duda, algo a seguir de cerca en los próximos reportes financieros.